Muy buenos días. Soy Mohamed Benabud, profesor de Historia Andalusí en el siglo XI y también soy especialista en el patrimonio cultural de la Medina de Tetuán, que fue declarada por la UNESCO Patrimonio Mundial desde 1997. La ciudad de Tetuán destaca por su historia, porque fue fundada por el andalusí, el granadino Ali Almandari, a finales del siglo XV y comienzos del siglo XVI. Y es la razón por la cual los andalusíes refundadores de Tetuán se instalaron en esta ciudad cuando la construyeron. De ahí la influencia importante de la cultura andalusí en Tetuán, y también porque la inmigración desde la expulsión de Al-Ándalus tras la conquista cristiana de Granada, pues hubo tres olas de inmigración andalusí, no solamente a Tetuán, pero en otras ciudades de Marruecos y del Magreb, que es el norte de África. Entonces la influencia de Andalucía en Tetuán es muy fuerte. Por eso han descrito Tetuán como hija de Granada y también como la paloma blanca, porque sus casas están pintadas de cal y se ve desde muy lejos como una paloma blanca. No voy a hablar de los diferentes tipos de monumentos en la Medina de Tetuán, como por ejemplo la muralla, como sus 7 puertas, como sus torres, pero sí voy a hablar de las casas privadas de Tetuán, que son de una gran diversidad y de una gran originalidad. En la mayoría destaca el tipo morisco mediterráneo de las casas. Son muy similares a las casas de Andalucía, porque los materiales de construcción que se utilizaron en los dos lados del estrecho son casi las mismas. Hay 2 elementos básicos en la construcción de las casas tetuanís, que son los ladrillos y la cal. Luego aparecen los azulejos tetuanís, que es el tema de esta charla. Debo destacar que en Marruecos, los azulejos marroquíes hay 2 tipos. Hay los azulejos de Fez, los azulejos fasís, y los azulejos tetuanís. Los azulejos de Fez son las que encontramos en la mayoría de las ciudades de Marruecos, como puede ser Rabat, como Fez, Marrakech, Meknès y muchas otras ciudades, y sobre todo en el centro y el sur de Marruecos. Y los azulejos tetuanís se encuentran sobre todo en Tetuán y en las ciudades cercanas como Chaouen y Tánger, pero sobre todo en Tetuán. Hay gente en Marruecos que no está al tanto de que hay una gran diferencia entre los azulejos tetuanís y los azulejos fasís. Los 2 son de origen andalusí. Los 2 les he encontrado en la Alhambra de Granada. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es la siguiente. Contrariamente a los azulejos de Fez, los de Tetuán son más caros de fabricar y por eso están en vía de extinción. Y los de Fez se coge un trozo de tierra
y se hace un diseño de los azulejos, se pintan, se mete un trozo grande en el horno, se saca y cada pieza se rompe con un martillo especial, con una especie de pequeño martillo, y luego se instalan. Los de Tetuán no. Los de Tetuán se coge un trozo de tierra, se hace un diseño para cortar cada pieza y se corta con una especie de cuchillo, cada pieza individualmente. La pieza se mete en el horno, se saca, luego se añade el colorido, contrariamente a la de Fez, que el colorido se pone desde el principio y se mete en el horno, luego se saca y se corta. No, los de Tetuán se saca las piezas del horno y se añade el colorido que está fabricado a base de minerales naturales. Y luego se mete de nuevo en el horno cada pieza y luego se saca definitivamente, y entonces las piezas son muy pequeñas y cada pieza se instala individualmente, y es la razón por la cual es más cara. Los colores de Tetuán son muy limitados, también son diferentes, por ejemplo, a los colores en los azulejos de Fez. En Fez hay colores fuertes como el amarillo o el rojo, que no tenemos en Tetuán. El azul de Fez no es igual. ¿Por qué? Porque los minerales con los cuales se fabrican los colores de Tetuán son limitados. Ahí tenemos este marrón, tenemos este verde, o ves que las piezas son muy pequeñas, tenemos un blanco pero que es como un blancacé, y tenemos el negro que es un marrón muy fuerte, negro, pero los colores son los colores que resultan de los minerales. Entonces los colores son diferentes. También las formas geométricas de los colores, como vamos a ver en los azulejos de algunas casas que os vamos a presentar, son también específicos a Tetuán, son diferentes de las formas geométricas de Fez. Y hay otra característica que es el gran número de formas geométricas de los azulejos de Tetuán, una riqueza tremenda. Por ejemplo, en un espacio de 1 metro podemos encontrar hasta 7 diseños diferentes de los azulejos tetuanís. Otra característica de los azulejos de Tetuán es que se utilizan para decorar diferentes partes del interior de las casas de Tetuán. Por ejemplo, se utilizan para decorar el patio, todo el patio, fuentes murales, se decoran con ellos los muros, se decoran las escaleras. Entonces son de una gran riqueza por esta razón, la razón de cómo se utilizan y también de la gran diversidad. Ahora voy a parar un momento para explicarles algo muy importante. Esto que estamos hablando de la decoración interior de las casas privadas, y es que, en primer lugar, el arte musulmán que se desarrolló en el mundo musulmán, inclusive Al-Ándalus, inclusive Marruecos, Argelia, Túnez, Libia, Egipto, Irak, Líbano, Siria,
hasta la India y el Pakistán, Indonesia, todos, Uzbekistán. Hay tres formas de decoración, tanto para las casas privadas como para decorar los manuscritos, para decorar las mezquitas, para decorar otros tipos de monumentos históricos, que son tres. La primera es las formas geométricas. ¿Por qué? Porque en el Islam no se puede reproducir el ser humano, puesto es la obra de Dios exclusivamente. Es prohibido, y por eso las matemáticas en el mundo musulmán eran muy desarrolladas, porque para desarrollar estas formas geométricas, inclusive para fabricar los azulejos. La segunda es las formas florales. Junto a las formas geométricas están las formas florales de los azulejos. Y el tercer elemento que destaca es la caligrafía árabe. Eso es muy, muy importante, porque como la caligrafía china y japonesa, la caligrafía árabe es una expresión artística. No lo es tanto el alfabeto latino, por ejemplo. Entonces, hay escuelas, tendencias de la caligrafía árabe a través del mundo musulmán. Por ejemplo, la caligrafía árabe en Marruecos y el Andalus se llama magribí, la caligrafía magribí. Se distingue de la caligrafía desarrollada en Siria, que se llama el kufi, que se distingue de la que se desarrolló en Egipto, que se distingue de lo que se desarrolló en Irán, porque los iraníes, aunque su idioma no es el árabe, pero utilizan el alfabeto árabe. Entonces, la caligrafía persa, que es preciosa, se llama farsi. Fors era el término antiguo para Persia, que es ahora Irán, y que es la que se utiliza en la India, en la Pakistán, en Uzbekistán, en los países musulmanes de Asia. Pero aquí en Marruecos es la que destaca, y en algunos países musulmanes de África también, como en Senegal, en Mauritania, se ha desarrollado la caligrafía árabe. Bien, vamos a volver a los azulejos tetuanis. Los azulejos tetuanis destacan por su talla muy pequeña. Esta es una pieza original sacada de una casa, y estas son recién nacidas. Hay piezas que son del tamaño nada más, muy, muy pequeñas. Perdón. Y se instalan individualmente. O sea, requieren mucho tiempo, son más caros. Es la razón por la cual los azulejos tetuanis están en vía de extinción. Tenemos la suerte de haber restaurado numerosas casas en la Medina de Tetuán. Y es la razón por la cual hemos estudiado los elementos tanto de la tipología de la casa tetuaní como los elementos decorativos, inclusive los azulejos tetuanís. Entonces, la primera observación es que, puesto que la historia de la Medina de Tetuán duró 5 siglos, desde más o menos la conquista de Granada hasta hoy en día, eso quiere decir que la cultura andalusí, que se había desarrollado en el Andalus y que conoció un florecimiento extraordinario, pues a partir de ese momento, después de la conquista de Granada por los reyes católicos en 1492,
los emigrantes andalusíes, granadinos, porque los últimos eran del Reino de Granada, es la última fase de Al-Ándalus, que se instalaron en Marruecos, en el Magreb, en Argelia, en Túnez, en Libia, en Egipto y hasta en Turquía, pues trajeron con ellos sus tradiciones, su saber, sus artes y su caligrafía y sus azulejos. Por ejemplo, yo di una conferencia en la Academia Real Sevillana de Buenas Letras, que se fundó desde hace 3 siglos y del cual he tenido el gran honor de ser nombrado miembro por correspondencia. Pues mi conferencia era bajo el título Sevilla en el siglo XI y el pensamiento andalusí en el siglo XI, porque no voy a tratar de este tema porque necesitaré al menos un par de horas y estamos hablando pero lo que hay que destacar es que cuando la curva del pensamiento andalusí llegó a su cima, pues no se escribía el castellano. Por ejemplo, en la historiografía, la primera crónica general de España fue escrita en español en el siglo XIII, mientras que mi periodo de especialización, que es el siglo XI, pues durante esa época el pensamiento andalusí había llegado a unos niveles altísimos, 2 siglos antes, y la lengua de cultura del Al-Ándalus era el árabe, porque entonces era un idioma universal y sigue siendo un idioma internacional. Es uno de los idiomas más importantes en el mundo hoy en día, por muchas razones. Pero los azulejos tetuanis, hay mucha gente en Marruecos que no sabe que existe, que no pueden distinguir los azulejos tetuanis de los azulejos fasís, porque los azulejos fasís son más comunes, son las que utilizan en el sur y en el interior de Marruecos, porque son más baratos de fabricar, pero es muy importante de destacar que la importancia de los azulejos tetuanes reside primero en el hecho de que los azulejos que llamamos tetuanes existen iguales dentro de la Alhambra. Yo he filmado una parte de un patio en la Alhambra de Granada donde existen estos azulejos y con una explicación de cómo se fabrican, etc. Entonces son de origen andaluz y también existen en las Reales Alcazares de Sevilla. Los azulejos que llamamos aquí azulejos fasís también existen en la Alhambra y en las Reales Alcazares de Sevilla. El origen de los dos es de Al-Ándalus, para mí sin duda, por la simple razón de que la Alhambra existió antes de Tetuán y el norte de Marruecos, donde se fabrican. Entonces, es muy importante destacar un hecho, puesto que la cultura andalusí se desarrolló durante 8 siglos antes, desde la conquista musulmana de Al-Ándalus hasta la expulsión de los musulmanes en el siglo XV, pues 15-16, pues se desarrolló una cultura que se transformó en una cultura universal. La imagen del rey Alfonso VI en las fuentes andalusíes lo reproducen como
la imagen de un salvaje. Hay un texto de un viajero que viajó a Galicia y él no viajó, sino que tomó nota de un viajero judío que le dio esta información. Escribe que los gallegos son gente muy salvaje, solo se lavan una vez por año y no cambian su ropa una vez por año, son muy sucios, pero en el terreno de la guerra son terribles. Esto existe, o sea, la fuente es del geógrafo andalusí Al-Bakri, contemporáneo del siglo XI. Hay una tesis doctoral también en Princeton, The Image of Alfonso VI and His Spain Among the Arabic Historians. Y efectivamente, desde el siglo XI, Castilla se destacó más bien en el campo de batalla que en el área de las artes y la cultura. Y hay un artículo del gran medievalista escocés Angus Mackay en español, publicado en la revista española Historia, bajo el título Castilla, una sociedad organizada para la guerra. No voy a entrar en la historia, pero puedo indicar que la clave del poder económico, militar y político de Castilla en el siglo XI fue el resultado de la política de imponer las parias sobre los taifas que eran resultado de la división del Andalus en numerosos pequeños estados, y entonces como resultado Castilla se puso más rica y más guerrera, y esa experiencia se trasladó más tarde a América Latina. O sea, el carácter guerrero de Castilla se desarrolló desde el siglo XI hasta el siglo XV, cuando en el siglo XI el hecho histórico clave es la conquista de Granada de Toledo por el rey Alfonso VI en 1086. A partir de entonces empezó lo que se llama la Reconquista y empezaron a caer las otras grandes ciudades, primero Córdoba, poco después Sevilla, hasta que llegaron a Granada. Pero el carácter guerrero es muy importante. Entonces, la razón, en mi opinión como historiador del Andaluz, es que la civilización andalusí se desarrolló, el pensamiento, la cultura, etcétera, pero no desarrollaron la dimensión militar. De ahí el gran problema, porque no era el caso de los reinos cristianos del norte, no solamente Castilla, pero también la corona de Aragón, por ejemplo, los vascos, los gallegos, etc. Los catalanes también, los Berenguer de Barcelona, los condes de Berenguer. Entonces, para volver a los azulejos, hay que destacar también que los azulejos tetuanis conocieron una evolución. A pesar de la importancia de los azulejos tetuanis, están amenazadas de disparición, y por eso la Asociación Tetuán-Asmir hemos lanzado una serie de proyectos. El primero lo hemos llamado 5 casas, 5 siglos, y lo puedo resumir de esta manera.
hemos comprado 5 casas, puesto que la historia de la Medina de Tetuán es una historia de 5 siglos desde su reconstrucción en el siglo XV-XVI, pues una casa del siglo XVI, otra del XVI, otra del XVII, otra del XVIII, otra del XIX y otra del siglo XX. Y hemos restaurado estas casas inclusive con los azulejos, siguiendo los criterios siguientes. Primero, utilización de los mismos materiales de construcción, siguiendo la versión original de cada casa. Segundo, hemos utilizado lo mismo, además de los materiales de construcción, las técnicas de construcción también. Y tercero, la conservación de todos los elementos estéticos de cada casa. Entonces hemos creado un circuito, digamos, de la arquitectura de la casa tetuaní desde el siglo XVI hasta el siglo XX. Y entonces hemos estudiado el desarrollo arquitectónico y decorativo de estas casas, y que son de una riqueza extraordinaria este proyecto. Las conclusiones a las cuales hemos llegado son muy interesantes. Además de otros proyectos, hemos empezado a fabricar los azulejos tetuanís y a restaurar una serie de casas de familias pobres, pero nuestro criterio para escoger estas casas, que son numerosas, nuestros criterios son el valor arquitectónico y decorativo de estas casas. O sea, nuestro objetivo es la conservación del patrimonio artístico de estas casas. Y entonces hemos restaurado 6 casas. Este proyecto fue financiado por la Junta de Andalucía, que llevó un proyecto de restauración de la Medina de Tetuán y su ensanche español desde hace 25 años, pero que no ha continuado. Entonces, esta restauración hemos seguido los criterios siguientes. Tras introducir los azulejos, la restauración de los azulejos tetuanís, pues hemos tenido que restaurar casi la casa entera, porque no se puede introducir los azulejos si la casa está en un estado, digamos, de amenazada de ruina. Y entonces había 3 o 4 familias que vivían en una misma casa. Entonces hemos mejorado su nivel de vida, es la dimensión social, además de la dimensión patrimonial. Y tercero, pues hemos estimulado la fabricación de los azulejos tetuanis, que ya no se fabrica. Entonces, con el presupuesto hemos animado las empresas que fabrican estos azulejos tetuanis originales, y además de salvar o mejorar, una vez terminado nuestra intervención, pues esas familias se han encontrado en un entorno completamente diferente, de otro nivel, y están pues con unos ánimos extraordinarios, etc. Desgraciadamente, nuestra intervención era limitada. Después de unos años, pues hemos conseguido financiación de la Agencia del Norte de Marruecos, que tiene presupuestos para cuestiones de desarrollo, y hemos introducido los azulejos en 4 casas más, y el resultado era fenomenal. Pero la necesidad es mucho más grande. Entonces, voy a concluir con 2 preguntas. ¿Cuál es la solución, la respuesta para salvar los azulejos tetuanís
pues uno, encontrar financiación para restaurar los azulejos del máximo número de casas, porque son muy importantes de estas casas. Pero nosotros, con nuestro proyecto de fabricación de azulejos, no vamos a poder resolver el problema, porque algunas casas, sobre todo los del siglo XX, son auténticos palacios. Entonces, la respuesta es la mejora de los proyectos de restauración de toda la Medina de Tetuán. Afortunadamente, hay varios proyectos que han sido lanzados desde hace 25 años. El primero, que era el pionero, es de la Junta de Andalucía, que ha restaurado casas en Tetuán y en el Ensanche también. Y la razón es que algunos de los arquitectos de la Junta de Andalucía, sobre todo, han nacido, crecido y estudiado en Tetuán. Entonces han apoyado el proyecto desde el principio, dentro del proyecto de la Junta de Andalucía, que tiene intervenciones en otras ciudades de Marruecos como Larache, pero también en muchos países de América Latina, como México, por ejemplo. El segundo proyecto, que vino después de la Junta es el proyecto real, lanzado por Su Majestad el Rey Mohammed VI, primero en el 2004 y luego en el 2011. El del 2011 era importante porque tenía un presupuesto de 315 millones de dirhams, que es un presupuesto muy respetable, pero había problemas de ejecución administrativa, que quien coordina las intervenciones de los ministerios es el Ministerio del Interior, y el Ministerio del Interior, su objetivo principal es la seguridad, que es importante, claro, pero había, digamos, no han tenido mucho éxito para gastar el presupuesto que tenían, porque el patrimonio cultural no es una prioridad para el Ministerio del Interior. Digamos, no es su trabajo, lo podemos decir claramente. Entonces, el problema en Marruecos no es ni siquiera la falta de fondos. No es la falta de personal calificado, es falta de coordinación entre los diferentes ministerios y agencias especializadas, falta de coordinación dentro de cada ministerio y una visión profesional de cómo intervenir para restaurar no solo la Medina de Tetuán, sino las medinas de otras ciudades de Marruecos que son de una gran importancia, como la Medina de Fez, la Medina de Marrakech, la Medina de Rabat y Saleh, la Medina de Meknès y de Chaouen, etc. Entonces, este es el fondo del problema, que necesitan una reforma administrativa para poder lanzar los proyectos de rehabilitación, no solamente de los azulejos de Tetuán y de Fez, etcétera, no solamente de las ciudades históricas, sino que hay que salvar el patrimonio cultural de Marruecos de esta forma, porque también hay otros tipos de monumentos históricos de los cuales hay que cuidar, porque Marruecos tiene un patrimonio extraordinario por su situación geográfica, a una veintena de kilómetros de Europa a través del estrecho de Gibraltar, con fronteras con África subsahariana, con lazos culturales con no solamente el Magreb o el norte de África, sino con Medio Oriente, sobre todo con Egipto, que era la capital cultural del mundo árabe durante el siglo XX, por ejemplo.
relaciones. La arquitectura de Marruecos forma parte de la arquitectura musulmana a través del continente africano, europeo y asiático. Es una cultura universal, forma parte de una cultura, además de sus lazos con los países europeos, por su pasado colonial, el norte de Marruecos y el Sahara con España, y el resto de Marruecos con Francia. Por ejemplo, en Tetuán tenemos el Ensanche, que es una ciudad española muy importante. Ahora estamos tratando de preparar el dossier para su declaración como patrimonio mundial junto a la Medina de Tetuán. Y en Rabat está que era capital del protectorado francés, pues la ciudad moderna de Rabat también, y de Casablanca y otras ciudades. Es muy importante por lo que se llama l'art déco, o sea, el urbanismo y la arquitectura europea en tierras marroquíes. Y entonces es una... Bueno, también ahora hay una tendencia que personalmente no me gusta mucho de la arquitectura moderna de avant-garde, ¿no? Están construyendo cosas que para un defensor del patrimonio son espantosas, aunque los arquitectos modernos creen, y yo entre nosotros pienso que los arquitectos modernos son en gran parte responsables por los problemas del patrimonio cultural de las Medinas de Marruecos, porque son ellos quienes se encargan de la conservación del patrimonio arquitectónico marroquí, árabe-islámico, pero que no tienen la formación para ello. Y en realidad lo que se necesita es un enfoque pluridisciplinar o multidisciplinar. Bueno, hemos hablado de los azulejos tetuanís, de los azulejos de Fez y también de otras cosas. Muchas gracias.